Estamos de regreso en Noticias Express a las 18:43. Seguimos conversando con respecto al cierre de la Fundición Ventanas y las distintas reacciones que han generado en el mundo político, principalmente esta decisión del Palacio de la Moneda, del presidente que la informó en la jornada de ayer y también, por cierto, de la empresa de Codelco. Tomamos contacto para ahondar un poco más en estas reacciones con el diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Hola, Felipe, muy buenas tardes. Diputado, bueno, ¿qué le pareció esta decisión del gobierno? Porque a todas luces lo que hace prever parece que ser más un problema que una solución tras esta decisión por parte del gobierno de frenar el funcionamiento de la Fundición Ventanas, considerando esta reunión que tuvieron en el Palacio de la Moneda los trabajadores del cobre y que no se llegó a ningún tipo de acuerdo, incluso ya analizando la posibilidad de paralizar ya definitivamente. Sí, bueno, lo primero que yo debo dejar de manifiesto y dejar sumamente claro es que aquí tenemos un problema de contaminación que es muy grave y por lo tanto solidarizamos y sabemos que esa es una situación que no debe y no puede bajo ninguna circunstancia continuar. Ahora, dicho lo anterior, es necesario también hacerse cargo de algunas consideraciones. Por ejemplo, la empresa Codelco está detenida en sus funciones hace 10 días. Sí. Sin embargo, los eventos de intoxicación han continuado. Entonces la pregunta es... ¿De forma parcializada, sí, diputado? Sí, por supuesto, pero han continuado. Entonces la pregunta que hay que hacerse es si es que efectivamente la culpable de las intoxicaciones es Codelco o es una de las 16 otras empresas que existen en ese lugar. Esa es la primera situación que yo creo que hay que considerar. Lo segundo es que aquí hay 16 empresas de las cuales 15 no cumplen prácticamente ninguna normativa medioambiental. Sin embargo, ninguna de esas empresas está sometida al cierre que estaría siendo sometida a la empresa de Codelco. Bien. Lo tercero tiene... Diputado, sí, lo que pasa es que me quiero quedar en ese punto, porque bien vale la pena poder ahondar un poquito más. ¿De quién es responsabilidad entonces? ¿Es de la autoridad política? ¿Es de las empresas no haber fiscalizado de buena forma este punto? Porque, estamos hablando de situaciones que están ocurriendo, o al menos las más visibles, con episodios de contaminación desde el año 2018, y donde finalmente, también coloquialmente lo voy a decir, el jamón del sándwich es la gente que vive en Quintero, en Ventanas, en Puchuncaví, en Concón, que se ven afectados justamente por esta situación. ¿De quién es la responsabilidad? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, y lo prioritario y lo más importante sin duda que es la vida y la salud de la gente. Aquí no hay que perderse ningún milímetro respecto de esa apreciación. Aquí la situación medioambiental tampoco ni siquiera se produce en el año 2018, sino que es una situación que históricamente se viene produciendo hace décadas. Por lo tanto, la situación, entre comillas, que se le denomina zona de sacrificio, eso es cierto. Ahora, el problema que nosotros tenemos es que aquí hay 16 empresas, solo una de las cuales es Codelco. Y Codelco inicia un proceso de cierre, mientras que a la otra no se le somete a este rigor legislativo o normativo o de fiscalización. Y por lo tanto tenemos un problema que es bastante grave al respecto. Y entonces ahí es donde uno se hace ciertas preguntas, porque yo creo que una decisión tan drástica a lo menos debería haberse realizado a través de conversaciones, a través de un diálogo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando estamos hablando de este tema tenemos que preguntarnos derechamente si queremos o no queremos privatizar Codelco. Y yo creo que no hay que privatizar Codelco. Y si nosotros, por ejemplo, empezamos a cerrar fundiciones de Codelco, es en definitiva para eventualmente estar entregándosela a privados. Entonces, desde mi punto de vista, y creo yo en ese sentido coincidir con mucha gente, lo óptimo hubiera sido someter a la empresa de Codelco a las normas y a los estándares para transformarlo en una empresa de clase mundial. Es decir, que tuviera fundiciones, por ejemplo, como las que existen en los países escandinavos, donde son capaces de captar más del 99% del material particulado. Pero, sin embargo, en vez de realizar una inversión de esta naturaleza, que no generaría problema al medio ambiente, se opta por cerrar. Sin embargo, a las otras empresas no se les cierra, no se les somete a ningún tipo de fiscalización y mientras tanto tenemos una dificultad que creo yo puede, si es que no se maneja bien, si es que no se conversa bien, traer consecuencias que pueden ser muy graves
aparte del tema medioambiental, en lo que dice relación no solo con los trabajadores de Codelco, porque aquí solo se habla de los trabajadores de Codelco que son fácilmente relocalizables, se pueden colocar en otros lugares. Sí, aquí hablamos también de más de 700 trabajadores contratistas, pero ojo, también estamos hablando de cerca de 10.000 pequeños y medianos mineros de Petorca, de Cabildo y de todos esos lugares que no tendrían donde fundir sus minerales. Entonces, lo que yo estoy tratando de señalar no es que no se tomen medidas para salvaguardar la salud, la integridad física de la gente, por supuesto que no, pero que a lo menos se haga no de manera tan intempestiva, que haya un trabajo, que haya un plan de reconversión como corresponde, tomando en cuenta, por ejemplo, a los alcaldes, a los gobiernos locales. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con esa ciudad en términos, por ejemplo, del comercio, los servicios? ¿Diputado? ¿Cómo se localiza también ese tipo de situaciones? Sí, ¿Sí? ¿Cree usted entonces que esto fue apresurado por parte del gobierno y de Codelco? Yo creo que fue apresurado en el sentido de que creo que deberían haber interlocutado, haber conversado con muchas más entidades. Por ejemplo, con los mismos alcaldes. Si yo hoy día conversaba con el alcalde de Puchuncaví, el alcalde de Puchuncaví se entera de esta situación por la prensa. Y resulta que él va a tener que sortear las dificultades de una comuna y todo lo que tiene que ver con el impacto económico que va a tener, por ejemplo, la caída de la cuestión del comercio. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los trabajadores de ferrocarriles, del transporte? ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Porque ellos trasladan el material desde acá, desde los Andes, y lo llevan a la fundición. ¿Hay plan de reconversión para ellos? ¿Hay plan de reconversión, por ejemplo, alguna medida que tenga que ver con los pequeños y los medianos mineros? Piense usted, por ejemplo, en Petorca. En Petorca ya hay una crisis hídrica tremenda, por lo tanto no hay agricultura. De lo que viven es de la minería, de la pequeña minería. ¿Dónde van a fundir hoy día sus minerales? Entonces, yo no estoy diciendo que no se tengan que tomar medidas para salvaguardar, insisto, lo más importante es que la vida y la salud de la gente, sobre todo de los niños y de las niñas, pero creo que se tiene que hacer de una manera mucho más racional, mucho más conversada, porque aquí hay muchos entes, no solo son los 350 trabajadores de Codelco, insisto, ellos son sumamente fáciles de relocalizar o de indemnizar, etcétera. Pero ¿qué pasa con los trabajadores contratistas, los trabajadores ferroviarios, con la gente, con el comercio local? Entonces, aquí, para tomar una decisión, creo yo, tan drástica, debería haberse involucrado a muchos más actores de manera tal que la reconversión hubiera sido meditada, hubiera sido pensada, hubiera tenido cada uno de los tiempos. Pero por sobre todo, estimado Felipe, es inconcebible que acá solamente se estén tomando medidas respecto de Codelco, mientras que empresas, por ejemplo, que todavía manejan carbono, empresas privadas, empresas que tienen una cantidad tremenda de dinero, ni siquiera son fiscalizadas, ni siquiera son sujetas a la normativa ambiental. Entonces, ¿qué ocurre si el día de mañana cerramos Codelco? Y aparte de eso damos pie a esta situación de la fundición y sin embargo las intoxicaciones continúan. ¿Vamos a poder retrotraernos hacia atrás respecto a una situación tan dramática? Yo creo que si vamos a hablar de medio ambiente tenemos que poner una ley que también castigue, regule a aquellas otras empresas que también están causando deterioro ambiental. Y por supuesto, cuando estamos hablando de Codelco, estamos hablando de la empresa de todos los chilenos y de todas las chilenas, y eso significa que cada vez que se destruye algo de Codelco o se avanza en la privatización de Codelco, indirecta o indirectamente, no solo afecta a los trabajadores, también afecta, por supuesto, al pueblo chileno, porque la mayor cantidad de salud, educación, es la que se provee a través de los recursos que genera la minera estatal. Diputado, para finalizar, y aquí le quiero pedir también acotar un poquito el tiempo en la respuesta, porque ya nos queda muy poco tiempo. ¿Cree a su juicio que esta decisión, porque ya lo he escuchado en 2 ocasiones en su respuesta, que esta decisión del Palacio de la Moneda y de Codelco tiene que ver más con un objetivo de privatizar la estatal? O bien analizar desde otro punto de vista, porque se lo he escuchado 2 veces en su respuesta y quiero profundizar un poquito, pero acotado, por favor, porque ya nos queda muy poco tiempo. Sí, voy a ser súper concreto. Miren, si se invierte en Codelco, en una fundición de nivel mundial, no hay contaminación. No se va a invertir y por lo tanto se cierra la fundición. Y la pregunta es, ¿quién va a fundir? Entonces ese es el tema de fondo. ¿Quién va a fundir? ¿Va a ser la minera privada? ¿Se la van a llevar a otro lugar? Y un proceso de fundición o para instalar otra planta de fundición en otro lugar, por lo menos se va a durar 10, 15 años. Entonces, ¿qué va a pasar en ese intervalo? Yo creo que de una u otra manera lo ideal es proteger las empresas del Estado y eso significa invertir en las empresas del Estado porque de una u otra manera son las empresas de todos los chilenos y de todas las chilenas. Diputado Nelson Venegas del Partido Socialista, le quiero agradecer su tiempo por haber conversado con CNN Chile. No, muchas gracias a ti y saludos a todos y a todas que vieron esta entrevista.
Bien, pues dejamos esta media hora de noticias, nos vamos a una pausa.